Esto pasó hace unos meses. Decidí hacer un viaje a lugares rurales en busca de inspiración para un nuevo proyecto arquitectónico. Siempre tuve una atracción por la arquitectura rural, así que escapar de la ciudad me pareció una buena idea. Al principio, todo era tranquilo. La naturaleza me rodeaba y el silencio era casi absoluto. Sin embargo, nunca dejé de pensar en lo que ocurrió después. Llegué a mi primera parada, un pueblo deshabitado. Las casas estaban deterioradas, pero aún lucían hermosas con su barro y madera desgastada. Mientras tomaba fotografías, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Escuché risas lejanas, como si estuvieran disfrutando de una broma en algún lugar cercano. Riendo de mí mismo, seguí disparando. Mientras recorría las callejuelas, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Tal vez era solo el viento, pensé. Mi corazón latía rápido, pero decidí seguir adelante, sin querer que mi imaginación arruinara la magia de esos lugares. Sin embargo, en cada rincón había un eco de algo que no podía comprender. A medida que continuaba mi viaje, cada pueblo traía consigo más misterios. En uno conocí a un hombre que parecía perdido en sus propios pensamientos. Lo saludé y le pregunté por la historia del lugar. Él solo me miró sin responder, como si estuviera atrapado entre dos mundos. En otra aldea, fotografié a una mujer. Su mirada era vacía. Al revisar la foto, vi una sombra detrás de ella que no estaba allí cuando levanté la cámara. Estos encuentros me hicieron cuestionar mi percepción de la realidad. A veces, sentía que las paredes de las casas me susurraban secretos olvidados. En cada pueblo, vi y escuché cosas que no encajaban. Los rostros de las personas eran familiares y extraños al mismo tiempo. Mi mente se debatía entre la lógica y la locura. No sabía si eran recuerdos de otro tiempo o simples ilusiones de un viajero solitario. Las noches eran inquietantes. Sentía que algo me seguía, pero cuando miraba, solo había sombras. En un momento, creí ver a un niño jugando, pero al acercarme, desapareció, dejando una risa resonando en el aire frío. Pensaba en lo que había sentido. Era como si esos lugares tuviesen vida propia. Una tarde, encontré un viejo diario en una de las casas. Las páginas estaban amarillentas y la escritura era temblorosa. La última entrada dijo, ya no sé si estoy aquí o allá. Eso me puso la piel de gallina. ¿Por qué quien lo escribió se sentía así? Con cada descubrimiento, se intensificaba mi inquietud. Luego, en mi última parada, escuché una voz que decía mi nombre. Me volví, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Alguien estaba tratando de avisarme? Me detuve y miré a mi alrededor. No podía escapar de la sensación de que algo me estaba esperando. Al final, supe que el misterio de esos lugares no era solo un juego mío. Algo oscuro acechaba en cada rincón, y yo podía sentirlo. Capítulo 2. La voz en la oscuridad. La mañana siguiente, el sol apenas empezaba a iluminar el camino polvoriento. Me desperté con una extraña pesadez en el pecho. La voz que había escuchado todavía resonaba en mi mente. No pude ignorarla. Decidí que debía alejarme del pueblo en busca de respuestas. ¿Qué querían de mí? Mientras caminaba, el aire estaba más frío de lo que recordaba. El cielo se cubrió de nubes grises, como si el mundo se preparara para algo. Miré hacia atrás una vez más, pero el pueblo seguía callado, con sus casas en silencio. Mis pasos se aceleraron a medida que me adentraba en el bosque circundante. Algo me empujaba a seguir. Mientras seguía por un sendero perdido entre los árboles, vi una figura entre las ramas. Era un niño. Su rostro era familiar. Tenía el mismo cabello rubio revuelto que había visto en la risa del niño la noche anterior. Este niño no sonreía. Solo me miraba, con esos ojos profundos y serios. Ven, dijo en un susurro casi inaudible. Parpadeé y el niño ya no estaba, solo el eco de su voz me acompañaba. Me sentí atrapado en un laberinto de sombras y susurros. Caminé un poco más, y, de pronto, me encontré frente a un viejo pozo.
Estaba cubierto de maleza, y el agua en su interior parecía oscura e inquietante. Pensé en lo que podría haber en el fondo. Me acerqué con precaución, el corazón acelerado. Justo en ese momento, escuché otra vez mi nombre, pero esta vez más cerca. Ayuda, era un grito desgarrador. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El vacío era abrumador. Mi piel se erizó y sentí el impulso de retroceder, pero algo en mí me mantuvo mirando el pozo. ¿Quién estaba pidiendo ayuda? En mi mente, el diario del pueblo resonaba con la frase, ya no sé si estoy aquí o allá. Esa sensación regresó, más intensa que antes. Comencé a sentir que el tiempo no avanzaba. Cada segundo se estiraba y encogía a la vez. La voz regresó, más fuerte, más angustiosa. ¡Ayuda! ¡Sálvame! Sin poder contenerme, me incliné sobre el borde del pozo y grité, ¿quién está ahí? El eco regresó, pero solo me respondió el silencio. Di un paso atrás, mi mente luchando entre la curiosidad y el miedo. Quizás estoy perdiendo la cabeza, murmuré. Pero entonces, vi algo. Una mano apareció en la superficie del agua, como si el caudal de líquido la estuviera arrastrando hacia el fondo. Era pálida, frágil. Mi impulso de rescatar a quien fuera hizo que me acercara de nuevo. «Agárrate», grité. Pero antes de que pudiera hacer algo, la mano se hundió, y el agua volvió a calmarse. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Me eché atrás, tropecé y caí al suelo. Miré a mi alrededor, deseando que todo fuera una ilusión, que solo fuera el efecto de la soledad, pero esa sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Me levanté y corrí sin mirar atrás, sin rumbo claro. Sabía que esta escapada era más peligrosa de lo que podía imaginar. ¿Qué he desatado?, pensé mientras el bosque parecía cerrarse a mi paso. La risa del niño y las voces infiltraban mis pensamientos. Sentía que ellos no eran solo ecos del pasado. Algo más estaba sucediendo, algo más profundo y oscuro que simplemente un encuentro casual en esos pueblos olvidados. Hay algo en mí que no puedo explicar, me dije mientras me perdía entre los árboles. Pero sabía que debía averiguarlo. Capítulo 3. El susurro del pasado. Corrí entre los árboles, el sonido de mis pasos ahogados por la hojarasca y el pulso acelerado de mi corazón resonando en mis oídos. El miedo me empujaba hacia adelante, pero el silencio del bosque era denso y abrumador. No podía deshacerme de la sensación de que algo me seguía, algo que estaba ansioso por revelarse. Después de lo que parecieron horas, me detuve y apoyé mis manos contra un tronco grueso, buscando recuperarme. El aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y musgo. Apenas tenía aliento. Sin embargo, lo que realmente me preocupaba era el eco de esa voz, el grito de auxilio que aún retumbaba en mi mente. ¿De quién era? ¿Qué quería de mí? Tomé un momento para calmarme, y fue entonces cuando escuché un murmullo a mis espaldas. Me giré rápidamente, el terror sembrando dudas en mi mente, pero solo vi sombras danzantes creadas por la luz que se filtraba a través de las hojas. Solo es el viento, me dije a mí mismo, pero la duda persistía. Decidí seguir adelante y centrarme en el camino. A medida que avanzaba, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles parecían más viejos, sus troncos desgastados y cubiertos de musgo. El ambiente se tornó más extraño y el aire, más denso. En el horizonte, vi una figura difusa. Se parecía a un hombre, aunque la distancia hacía que su forma se desdibujara. Me acerqué lentamente, y al hacerlo, supe que mi instinto me advertía que me detuviera. No hay nada allí, traté de convencerme, pero algo en mi interior me empujaba a investigar. Cuando estuve más cerca, vi que el hombre estaba de pie junto a una antigua construcción en medio del bosque. Las piedras estaban cubiertas de hiedra y su aspecto era desgastado. El desconocido estaba de espaldas, así que decidí llamar su atención. «Hola. ¿Necesitas ayuda?». Mi voz, más temblorosa de lo que esperaba, se perdió en el silencio. El hombre no se movió. Solo permanecía allí, inmóvil. Entonces, como si hubiera escuchado mis pensamientos, se giró lentamente. Su rostro era pálido, parecido al de un muerto,
pero sus ojos eran aún más perturbadores, vacíos, como si nada existiera en ellos. ¿Qué eres?, logré preguntar, mis palabras apenas un susurro. Él sonrió, aunque su expresión era más escalofriante que amigable. Soy lo que has traído contigo, respondió, y su voz era como el rasguño de una tiza sobre una pizarra. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entiendo. ¿Qué he traído?, pregunté, aunque sabía que mi ansiedad solo escalaba. Lo que has desenterrado nunca debería haber visto la luz, dijo, señalando hacia el pozo en el que había estado antes. Debiste haberlo dejado correr en la oscuridad. Un sudor frío se deslizó por mi frente. ¿Qué significa eso?, insistí. En ese instante, la figura se desvaneció, como niebla al viento, dejándome solo con mi confusión y miedo. Giré sobre mis talones y una vez más comencé a correr. La voz del niño resonó en mi cabeza, cada palabra golpeando como un tambor incesante. Ven, ven. Ya no podía ignorar que estaba siendo guiado por algo más que mi curiosidad. Algo oscuro y antinatural me daba la bienvenida a un mundo que nunca había deseado conocer. A medida que me adentraba más en el bosque, tuve una sensación terrible. Esta no era una simple búsqueda de respuestas. Era un viaje hacia lo desconocido, y algo me aseguraba que no estaba solo. En ese momento, el aire se volvió helado y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba atrapado, no solo en el bosque, sino en una red de secretos que iba más allá de mi comprensión. Todo se nubló a mi alrededor y comprendí que lo que me esperaba podría ser mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Capítulo 4. El eco de las sombras. Corrí sin rumbo, los árboles se cerraban a mi alrededor como un túnel oscuro. El frío se hacía cada vez más intenso y la voz del niño resonaba sin cesar en mi mente. Ven, ven. Era una llamada irresistible y aterradora al mismo tiempo. Aceleré el paso, pero cada vez que creía que me acercaba a su origen, el sonido se desvanecía solo para volver a surgir a mi espalda, como una broma cruel. De repente, el suelo bajo mis pies se tornó inestable y tropecé. Caí de rodillas, sintiendo la tierra helada y húmeda. Lentamente, levanté la vista. A unos pocos metros, entre los troncos de los árboles, vi un brillo tenue. Era como una luz dorada, una ilusión en medio de la oscuridad. Aunque mi instinto me decía que debía alejarme, algo en mí sentía que debía acercarme. Me levanté y me dirigí hacia la luz. Con cada paso, la voz se hacía más clara, más urgente. Ayúdame. Cuando llegué, encontré un pequeño altar de piedras, cubierto de hojas secas y una pequeña figura de madera, arruinada por el tiempo. Era un niño. Su expresión era de angustia, como si esperara algo o alguien. Al acercarme, el aire a mi alrededor se volvió espeso. Era como si el tiempo se detuviera. Intenté tocar la figura, pero un escalofrío recorrió mi mano, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado mi cuerpo. Retrocedí rápidamente, aterrorizado. ¿Quién eres? Más que un susurro, mi voz fue un grito mudo. Pero la respuesta no llegó de la figura, sino del bosque que me rodeaba. Un susurro amplificado, como un coro de voces perdidas. Eres uno de los nuestros. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero el bosque parecía haberse transformado en un laberinto. Las sombras se alargaban, formando figuras que se retorcían y giraban. Sentí que algo me observaba. Miré de nuevo hacia el altar y, por un momento, vi el rostro del niño. Sus ojos se movieron, fijos en mí, y entendí que su sufrimiento era real. No puedo ayudarte, empecé a decir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. De repente, el viento sopló con fuerza y el eco de la voz del niño se convirtió en un grito desgarrador. ¡Ayúdame! Fue entonces cuando todo se oscureció. La luz dorada parpadeó y, en un instante, el altar había desaparecido, dejándome de pie en un claro vacío. La presión en mi pecho aumentó, y un sentimiento de desesperación me envolvió. Mis piernas temblaban y cada instinto en mi cuerpo me decía que debía irme de allí. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Había algo que no entendía, algo que me conectaba con aquel niño y su sufrimiento. ¿Qué tan profundo era el secreto que había desenterrado?
Ese pensamiento me mantenía atado, incluso en medio del pavor. Comencé a caminar, mis pies sintiendo el suelo firme una vez más, tratando de mantener la cabeza despejada. Pero sabía que esto apenas comenzaba. En ese instante, una sombra se deslizó rápidamente entre los árboles y un nuevo escalofrío me recorrió. Alguien, o algo, estaba acechándome. Mis instintos de supervivencia cobraron vida, y entonces lo vi, una figura al final del claro, con una sonrisa que no podía comprender. Era el mismo hombre de antes, pero algo en su mirada era aún más perturbador que la última vez. «Te estamos esperando», dijo con voz resonante, y en ese momento, supe que tenía que correr, esta vez sin mirar atrás. Capítulo 5. El presagio del pasado. Corrí en línea recta, mis piernas ardían, pero no podía parar. La risa del hombre resonaba en mi mente, una canción oscura que se repetía sin cesar. El bosque seguía siendo un enigma, un laberinto de sombras y susurros que se entrelazaban a mi alrededor. Mi corazón retumbaba, y cada crujido de ramas secas bajo mis pies parecía un grito de alarma. De repente, me detuve. La ansiedad me empujó hacia adelante, pero mis instintos me gritaron que me detuviera. Una voz surgió, más clara que las demás: «No lo olvides». Me giré, buscando a quien la hubiera pronunciado, pero el silencio estaba intacto. La naturaleza parecía observarme, el aire pesado, como si la tierra misma supiera lo que había ocurrido. Entonces, en un rincón de mi mente, un recuerdo se activó. Era el pueblo donde había crecido, donde todos hablaban de historias perdidas y almas atrapadas. Historias como la de aquel niño. El eco de su grito resonaba con las leyendas que oía de niño. Los que no encuentran la paz. ¿Era eso lo que buscaba el niño en el bosque? Fue entonces que me di cuenta, algo en este lugar estaba atado a mi pasado. El suelo que pisaba, los árboles que me rodeaban, todo parecía familiar. La sensación de ser observado aumentó, así que decidí correr de nuevo. Cada paso era más determinado, aunque el miedo se mantenía fuerte. La figura del hombre se quedaba grabada en mi mente. «Te estamos esperando». Pero, ¿esperando a qué? Mientras luchaba por mantener la calma, tropecé una vez más y caí, esta vez, en un claro diferente, rodeado de árboles enormes que parecían observarme. Al levantar la vista, vi algo que me heló la sangre. Una serie de figuras, como sombras difusas, se agrupaban a mi alrededor. Eran niños. La misma expresión de angustia en sus rostros que había visto en el altar. Todos parecían mirar hacia mí, su silencio era abrumador. «No», grité, pero fue en vano. No había dónde ir. Las sombras se acercaban lentamente, como si supieran que su presencia me llenaba de terror. Luché por levantarme, pero mis piernas estaban paralizadas, incapaces de obedecer mis órdenes. «¿Por qué viniste?», preguntó una de las sombras. La voz era suave, casi melodiosa, pero cargada de tristeza. Los otros niños se unieron, formando un coro de murmullos. «No sé», respondí, sintiendo mi voz temblar. «Solo quería entender». «Pero ya lo sabes», dijo otro, el más pequeño. «No se puede escapar». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las raíces del bosque se alzaron por debajo, como si quisieran atraparme, y de repente comprendí, eran sus almas. Estaban atrapadas aquí, buscando liberación. Había algo más grande en juego, algo que había sido enterrado en este lugar. En ese instante, recordé la figura de madera en el altar, el niño que me había llamado. Lo que había visto no era solo un eco del pasado, era parte de un ciclo interminable. «¿Qué quieren de mí?», susurré, sintiendo el aliento de la desesperación. «Tu decisión marcará el final», respondieron al unísono, y antes de que pudiera procesar sus palabras, todo se volvió negro. Me encontré de espaldas en el suelo del bosque, pero ya no estaba solo. Las sombras giraban a mi alrededor, acercándose lentamente, un coro sin fin de almas perdidas. ¿Sería yo el siguiente en quedarme atrapado? Sentí el frío invadiéndome, el terror apretando mi pecho. Era ahora o nunca. Antes de que pudiera pensarlo, grité con todas mis fuerzas: «Quiero ayudarles». Pero la oscuridad solo se reía.
Era un grito ahogado que sonaría mucho después en el eco de las sombras. Capítulo 6. El límite de la realidad. La oscuridad era un manto pesado que me envolvía. Intenté abrir los ojos, pero no podía ver nada. Las sombras aún estaban allí, susurros amargos flotaban a mi alrededor, como un húmedo aliento de rostros perdidos. La sensación de ser parte de un sueño inquietante se apoderó de mi cuerpo, pero no había escapatoria. Solamente permanecía la fría realidad de un bosque que parecía alargar sus sombras aún más. De pronto, una imagen iluminó mi mente, como un faro en la noche. Recordé las historias del pueblo. Las leyendas de niños atrapados, de rituales oscuros que se susurraban a espaldas. Los que danzan entre los árboles. La voz del más pequeño resonó de nuevo, no se puede escapar. La desesperación creció en mí, pero, ¿cómo iba a liberarlos? ¿Cómo puedo ayudarles? Pregunté, aunque el eco de mi voz se perdió en la negrura. Pero, para mi sorpresa, las sombras se detuvieron. Había un cambio en el aire, una pausa en la angustia. Sus ojos, aunque vacíos, parecían fijos en mí, como si esperaran una respuesta. «Has venido a este lugar por una razón», dijo una sombra más alta. «Tú tienes el poder, pero no conoces la verdad». ¿La verdad sobre qué? Indagué, el temor y la curiosidad en mi pecho entrelazándose. Sentía que cualquier respuesta podría ser la clave para salvarme o condenarme aún más. Sobre el niño, murmuraron en un susurro colectivo. Sobre el del altar. Él es el hilo que conecta nuestras almas al mundo que perdiste. De repente, comprendí. El niño. Su figura en la madera, el grito ahogado. Era más que un eco, era una derrocha de energía, de dolor y esperanza. Él había sido el primero, el que había comenzado este ciclo. Pero no sé cómo liberarlo. Grité, mi voz rompiendo el silencio. No sé cómo romper esta maldición. Tu corazón, dijeron a coro. Solo tu corazón puede deshacer lo que ha sido hecho. No temas. Mientras pronunciaban estas palabras, un calor comenzó a emanar de mi pecho. Un destello brilló en la oscuridad, como una chispa que iluminó la penumbra. Las sombras empezaron a retroceder, como si la luz estuviera desgastando el manto de su opresión. Sin entender del todo lo que estaba pasando, cerré los ojos y dejé que mis manos se elevaran, sintiéndome extraño en mi propia piel. Voy a hacerlo, murmuré, aunque el miedo aún se aferraba a mí. Voy a liberarte. Las sombras comenzaron a vibrar, y un eco resonó en el aire, como un canto distante. Una imagen apareció, el niño en el altar, su expresión, la desesperación reflejada en sus ojos. Recé para que mi corazón pudiera hacer lo que mis palabras no podían. En un instante que pareció una eternidad, todo se volvió silencio. Abrí los ojos lentamente, y lo vi. Un destello luminoso surge del centro del claro, uniéndose a las sombras como hilos de energía fugaz. Era el niño. Su forma comenzaba a manifestarse, dibujando contornos que no habían existido desde hacía tanto tiempo. ¿Estás preparado para enfrentar lo que vendrá? Preguntó el niño, su voz clara entre la mezcla de murmullos. La sensación de miedo mezclada con determinación me invadió. No había vuelta atrás. Sí, respondí, y en ese momento supe que debía actuar, desatar el hilo que había mantenido a todos cautivos. Entonces ven, me indicó con una mano extendida. Sentí que las sombras giraban deprisa, convirtiéndose en una tormenta que empezaba a absorberme. No sabía a dónde iría, ni si todo esto resultaría en un final feliz, pero no podía dar marcha atrás. La única opción era seguir adelante. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, el bosque lo consumía, y gritos, tanto de terror como de esperanza, emergieron. Todo se desvaneció en un destello de luz, llevándome a un punto de no retorno. Algo iba a cambiar, y nada volvería a ser igual. Capítulo 7. El despertar del eco. El brillo envolvente me cegó por un momento. Cuando pude ver de nuevo, el claro se había transformado. El bosque, donde antes solo había sombras, ahora estaba bañado en una luz suave. El niño, con su mirada intensa, seguía frente a mí, pero el frío espectro de la sombra se había desvanecido. Solo quedaban ecos lejanos,
murmullos que parecían susurrar historias olvidadas. ¿Qué ha pasado?, pregunté, todavía aturdido por el cambio brusco. El aire olía a tierra mojada y hojas frescas, en contraposición a la opresión que había sentido momentos antes. «Has comenzado la liberación», respondió el niño, su voz resonando con una claridad que me llenaba de una extraña confianza. «Pero queda mucho por hacer. La maldición no se rompe fácilmente». Miré a mi alrededor. La vida florecía en el claro, flores de colores vibrantes emergían entre el musgo, y el canto de los pájaros regresaba como si todo estuviera despertando de un largo letargo. Pero, aunque había luz, sabía que el peligro y la tensión no estaban completamente desaparecidos. ¿Y los demás?, pregunté, con la voz entrecortada. ¿Están libres? Algunos aún están atrapados. La conexión no se ha deshecho por completo. El niño de la madera sigue en el altar y, sin su liberación, el ciclo continuará, explicó el niño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Dónde está el altar? ¿Cómo puedo llegar allí? Ubicarlo no será fácil. Los caminos están ocultos, protegidos por lo que queda de las sombras. Tendrás que confiar en tu corazón y seguir la luz que surge de tus pasos, dijo, apuntando hacia un sendero iluminado que parecía resplandecer a lo lejos. Sin dudarlo, comencé a caminar. Mis pies se sentían ligeros ahora, como si la tierra me animara. Sin embargo, la incertidumbre aún era un compañero constante. Cada paso que daba era como una promesa y una advertencia a la vez. A medida que avanzaba, vi figuras a lo lejos. Eran más niños. Algunos parecían jugar entre los árboles, otros simplemente me miraban con ojos grandes y llenos de anhelo. «Yo también quiero ser libre», gritó una niña rubia. Su voz me atravesó como un rayo, recordándome la urgencia de mi misión. «Lo haré», respondí, sintiendo la determinación florecer dentro de mí. Sabía que no solo estaba luchando por mí mismo, sino también por ellos. Pero, al dar un paso más, el bosque empezó a oscurecerse de nuevo. Las sombras regresaban, como si intentaran ocultar la luz que había justo logrado encender. El canto de los pájaros se desvaneció, reemplazado por un silencio inquietante. Sentí un escalofrío de nuevo en el aire, y la inquietud que había sentido antes volvió a apoderarse de mí. «Apresúrate», instó el niño, advirtiendo mi incredulidad. «No tienes tiempo que perder». El camino hacia el altar se serpenteaba entre la penumbra, y las inquietas voces se alzaban a mi alrededor, llamándome de manera tentadora y amenazante. Cada paso implicaba un sacrificio, una entrega de mi propia voluntad a lo que acechaba detrás de los árboles. Fue entonces cuando escuché un susurro pesado, como si una sombra sólida estuviera despertando del letargo. Un escalofrío me recorrió. Una figura gigantesca se moverse entre las sombras. Su forma se definía a medida que avanzaba, y en su aliento había un eco de rencor. «No pasarás», retumbó, y el temor se apoderó de mí. El niño a mi lado pareció temer la figura tanto como yo, cargando un peso en su mirada que hablaba de generaciones de sufrimiento. Fue en ese momento que comprendí que la liberación no era solo mía. Era un desafío monumental que amenazaba atraparme en una vez más. Con el corazón palpitante, tomé una decisión. No podía dejar que esos niños, y todos los que habían sufrido, quedaran a merced de esa oscuridad. Tenía que avanzar. Pero, ¿cómo enfrentar a lo que se deslizaba entre las sombras? El corazón de la batalla iba a comenzar, y no tenía idea de que me esperaba al girar la esquina del claro. Pero no había vuelta atrás. Alguien estaba a merced de la oscuridad. Y solo era el principio. Capítulo 8. El altar en la niebla. El aire se volvió denso a medida que la figura se acercaba. Estaba atrapado entre la luz vacilante y la oscuridad profunda. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies, y el niño a mi lado me miró con determinación. «Debes enfrentarla», dijo, y su voz se hizo más firme. «Recuerda la luz. Ella puede guiarte». Tomé una respiración profunda. La sombra frente a mí se alzó, revelando unos ojos destellantes que parecían conocer cada uno de mis temores. «Eres solo un niño perdido»,
me dijo la figura, su voz resonando como un eco lejano en un túnel. Nada puedes hacer contra mí. Al escuchar esas palabras, una oleada de incertidumbre pasó a través de mí, pero no podía retroceder. Recordé a los niños en el claro, esos ojos llenos de esperanza. No podía dejar que el miedo me detuviera. No soy solo un niño. Grité con toda la fuerza que encontré. Voy a liberarlos. No te tengo miedo. La figura se rió con desdén, pero algo en mi voz hizo que titubeara. Entonces, un destello de luz brilló dentro de mí. Sin pensarlo, extendí mis brazos, dejando que la luz brotara de mi interior, iluminando el espacio entre la sombra y yo. Para mi sorpresa, la luz fue más allá de mi propia voluntad, expandiéndose con una fuerza desconocida. La figura se retorció, retrocediendo ante el resplandor, mientras las sombras a su alrededor se dispersaban como humo. No. No puedes hacer esto. Rugió, un sonido lleno de rabia y miedo. Puedo. Respondí, concentrando toda mi energía en esa luz. Las sombras que antes me asediaban, ahora retrocedían, finalmente dejando un camino claro hacia el altar. Podía ver el resplandor del altar a lo lejos, casi como una estrella en la oscuridad. Cada niño atrapado en ese lugar temía que la sombra pudiera consumirlos para siempre. Sin dudar, corrí hacia el altar, dejando atrás el desafío sombrío. Mis pasos resonaban en la tierra bajo mí, ecos de determinación que empujaban mi voluntad hacia adelante. Las risas y los gritos de esos niños llenaban mi mente, impulsándome a seguir. Pero al dar el último paso hacia el altar, el aire cambió de nuevo. El frío regresó repentinamente, envolviéndome como una manta pesada. Una ominosa niebla se levantó del suelo, oscureciendo mi visión y confundiéndome. La figura olvidada se desvaneció en la bruma, pero su risa quedó resonando en mi cabeza. Este no será el final. Te atraparemos. La niebla me rodeó como un velo, y no pude ver nada más. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuré, casi súplica. Pero la voz del niño ya no estaba a mi lado. Estaba solo en esa bruma, sumido en la oscuridad, con la única luz de mi propia determinación temblando como una llama vulnerable. Fue entonces que lo vi, al fondo de la niebla. Una silueta, el niño de la madera, atado, inmóvil en el altar. Su mirada era una mezcla de desesperación y esperanza. Sujeto por los mismos hilos oscuros que intentaban atrapar a todos los niños en la sombra. Voy a salvarte. Grité, dando un paso hacia adelante, pero la niebla me atrapó. Suplicaba en mi interior que la luz regresara, que el niño apareciera nuevamente y me guiara. Las palabras resonaron en mí, sigue la luz. Lo comprendí en ese momento. Tenía que encontrar la luz dentro de mí y usarla como mi guía. Con una determinación renovada, cerré los ojos y profundicé en ese brillante corazón que había sentido antes. La luz, esa esencia de esperanza y valentía, se elevó en mi interior, buscando encontrar su camino. Y así, en la oscuridad, la batalla por el niño de la madera, y por todos los demás, estaba a punto de comenzar de verdad. Pero, ¿sería suficiente? Capítulo 9. El poder de la luz. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la niebla parecía más fría. Con cada segundo, mis pasos se sentían más pesados. La figura en el altar titilaba en mi visión como una estrella distante. No puedo fallar, pensé, y la luz dentro de mí comenzó a transformar esa desesperación en fuerza. Abrí los ojos y vi que la niebla se disipa un poco cerca de mí. La luz, aún pequeña, parecía querer expandirse. La silueta del niño de madera estaba más cerca, y con ella, el nudo en mi corazón se apretó aún más. ¿Qué hubiera hecho para salvaguardar a esos niños? Sentí que el tiempo se agotaba. Confía en ti mismo, me repetí, recordando las palabras del niño que ya no estaba. Cerré los ojos y respiré hondo. Imaginé que cada inhalación llenaba el espacio de mi pecho con esa luz brillante, iluminando mi ser. Cuando exhalé, liberé ese brillo, y la niebla retrocedió un poco. Con el primer destello, sentí que la neblina alcanzaba claridad. Decidido, avancé hacia el altar, mis pies ahora firmes sobre la tierra.
Cada paso resonaba como un golpe de tambor en mi pecho, un latido que marcaba el ritmo de mi determinación. «Voy a salvarte», repetí, sin dejar que las dudas me invadieran. Los hilos oscuros brillaban de un modo extraño y retorcido, como si estuvieran vivos. A medida que me acercaba, podían sentir mi luz. Su resistencia crecía. «No puedes escaparte de nosotros», susurró la niebla con voces entrelazadas, como murmuraciones de los niños atrapados. Pero al ver el rostro del niño de madera, esa desesperación en sus ojos, supe que no podía retroceder. Junté mis manos, uní mis fuerzas y grité, «Que la luz rompa esto». La energía que brotó de mí fue como un rayo. La luz creció al instante, iluminando todo el espacio, rompiendo la niebla en desintegración. Los hilos oscuros retumbaron y crujieron, desgarrándose ante el poder que ahora emanaba de mí. La figura del niño de madera se iluminó y, por un momento, pareció sonreír. Pero entonces, la voz que conocía, la de la sombra, resonó nuevamente, esta vez con más fuerza. «Todo esto es en vano. Siempre habrá oscuridad donde haya luz. Te lo aseguro». Mientras se reía, la niebla se volvió más densa, envolviendo nuevamente el altar, tratando de consumir la luz que había logrado crear. Sentí que la presión aumentaba. Mi luz se debilitaba ante esa risa burlona. ¿Era verdad? ¿Siempre habría un lugar donde la oscuridad podría acecharme? Tomé un momento para pensar en todos esos niños y en lo que significaban para mí. Sin ellos, no tendría nada por lo que pelear. Fui consciente de que la luz no solo venía de mí, sino de todos ellos. Cerré los ojos nuevamente, visualizando a cada niño atrapado, su esperanza brillando en sus corazones. Abrí mis manos, permitiendo que esa energía se uniera, creando un torbellino de luz que se alzó sobre mí y se disparó hacia el cielo. La niebla tembló de miedo y comenzó a dispersarse, su eco dejándonos. Y justo cuando creí que había ganado, la sombra lanzó un último ataque. Una ola de oscuridad se precipitó en mi dirección. Un zumbido intenso llenó el aire. Todo se volvió exorbitante. La luz se hizo más brillante, y en ese instante comprendí que era ahora o nunca. Juntos somos más fuertes. Grité lo más fuerte que pude, y sentí como la luz se expandía aún más. Sin embargo, la risa de la sombra volvió a resonar. «No terminaré aquí. Siempre habrá más sombras que acecharán su luz. Recuerda esto», advirtió, antes de desvanecerse en la neblina. Mientras la oscuridad se retiraba, un extraño silencio llenó el aire. Sentía que había logrado algo, pero la amenaza seguía presente. Miré al niño atrapado, esperando ver señales de victoria, pero su mirada seguía siendo incierta. «No sé si esto es el final», pensé. La lucha no había terminado, y yo aún tenía que descubrir el siguiente paso. Capítulo final. El camino del regreso. Todo alrededor seguía envuelto en una nebulosa de confusión. La luz que había brotado de mí parecía haber sido un destello momentáneo en medio de una oscuridad más profunda. Las voces de los niños y el susurro de las sombras se entrelazaban en mi mente, dejando un eco de inquietud que no me abandonaría fácilmente. La niebla se disipó lentamente, pero no sin dejar un sentimiento de incertidumbre. Miré hacia el altar, donde el niño de madera permanecía quieto, como un símbolo de todo lo que había estado en juego. Su rostro, antes cargado de desesperación, parecía ahora más tranquilo, y su expresión era de esperanza renaciente. «Lo has intentado», dijo en un susurro que cortó el aire sutilmente. «Pero aún queda mucho por hacer. ¿Cómo puedo terminar esto?», pregunté, sintiendo que la lucha había dejado marcas en mi alma. «¿Qué más se supone que debo hacer?». Mis palabras estaban impregnadas de una desesperación que no podía ocultar. «Debes ir a los lugares que siempre temiste y enfrentar lo que dejaste atrás», respondió el niño, con una fuerza tranquila. «Tu viaje no termina aquí. Solo es un nuevo comienzo». Mientras reflexionaba sobre sus palabras, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La certeza de que mis pasos no solo me llevaban a mis propios miedos, sino también a la verdad que había estado eludiendo, me llenó de valentía. La realidad de que aún había niños atrapados en el silencio del bosque me instaba a continuar.
Con un último vistazo al altar, giré, notando un sendero iluminado entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar, con el peso de lo que había vivido en mis espaldas, pero con la brisa fresca como un nuevo aliento de esperanza. La luz aún titilaba en mi interior, guiándome mientras avanzaba por el camino serpenteante. Cada paso resonaba con la decisión de un viajero más sabio. Las sombras, aunque ya no amenazadoras, no estaban completamente ausentes. Era como si me recordaran que la lucha entre la luz y la oscuridad era eterna. Siempre habrá sombras que acecharán a la luz, resonó la advertencia de la figura. Bastaba una chispa de duda para que las sombras regeneraran su poder. Mientras seguía avanzando, vislumbré figuras conocidas al borde del sendero. Eran los niños del pueblo, sus rostros iluminados por una luz que no se apagaba. Las risas resonaban en el aire mientras se agrupaban a mi alrededor. «Hola», grité, mi voz llena de emoción. «¿Están bien?». A medida que se acercaban, percibí una mezcla de alegría y tristeza en sus miradas. «Te encontramos», dijo una niña. «Gracias a ti, no tenemos que escondernos más». Pero, al mismo tiempo, un eco persistente de la figura en la sombra siguió resonando en mis pensamientos. «Nunca se acaba», murmuré para mí mismo. ¿Había realmente logrado algo significativo? ¿O simplemente había movido las piezas de un juego más grande? Los niños comenzaron a dispersarse entre los árboles, confiando en que su nueva libertad significaba que estaba bien seguir adelante. Mi corazón se llenó de calidez, pero también de inquietud por la lucha que aún podría acecharme. Mientras me adentraba más en el bosque, el sol comenzó a caer entre las copas de los árboles, creando ocres y dorados en el suelo. Era hermoso, pero no podía evitar sentir que estaba en un ciclo del que podría ser difícil escapar. ¿Había realmente derrotado a la sombra, o era simplemente un respiro antes de la tormenta? Al salir del bosque, me encontré con el mundo Atzal, ahora vibrante y chispeante de vida. La realidad de las ciudades y los caminos se abría ante mí, pero no podía olvidar los misterios de lo que había dejado atrás. Las preguntas continuaban atormentándome. ¿Cómo podía buscar respuestas a lo que había desenterrado? Caminar por el sendero, un susurro en el viento me alcanzó, «Nos veremos de nuevo». Era la voz del niño. Una promesa y una advertencia. Comencé a sentir que mi viaje apenas empezaba. Voltear a mirar atrás no es la respuesta, pero la incertidumbre me envuelve. Hay preguntas que quedarán sin resolver, pequeñas sombras aún danzando en la periferia de mi mente. La vida no es completamente clara, y el eco de lo que viví permanecerá metido en mi alma. Nunca he vuelto al bosque. A veces miro hacia atrás, a veces me pregunto si realmente ocurrió. Pero lo que sí sé es que ese viaje cambió mi manera de ver las cosas. La luz y la oscuridad siempre estarán en conflicto. No hay escapatoria. Solo el tiempo me dirá cómo enfrentar el camino por venir.